Bueno, yo soy Luana Simioni, soy militante del PTS, que es uno de los 4 partidos que integra el Frente de Izquierda Unidad. El Frente de Izquierda tiene 11 años de existencia, podemos decir que es el frente electoral más antiguo o que más ha perdurado en la política nacional y es la unidad de los 4 principales partidos de la izquierda argentina. Yo pertenezco al mismo partido que Miriam Bregman, Nico del Caño, Chipi Castillo. Bueno, soy trabajadora social, tengo 48 años, trabajo en IOMA hace muchos años en la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires, trabajo en la salud pública, en la salud del sector de obras sociales, defendiendo el derecho de los trabajadores y trabajadoras a que decidamos nosotros los destinos de los aportes que hacemos mensualmente a una obra social que ha sido la caja de todos los gobiernos de turno, gobierne quien gobierne, y que los trabajadores la hemos tenido que defender junto a los afiliados. Soy delegada gremial de ATE, hace más de 20 años que mis compañeros me eligen como su referente, como su delegada de un sindicalismo que no tiene nada que ver con el tradicional. Vemos, y digo en plural porque es una mirada compartida desde toda la izquierda, una ciudad profundamente desigual, donde el intendente Garro ha profundizado en lo peor de las políticas de los gobiernos anteriores. Una ciudad que la gobiernan sin duda un puñado de empresarios, principalmente de las constructoras e inmobiliarias, que han construido como nunca en las últimas décadas, pero han construido para la especulación. Vemos por un lado edificios vacíos, departamentos sin gente, y muchísima gente sin acceso a la vivienda. Pero no estamos hablando de la pareja de jubilados que ahorró toda su vida y tiene un departamentito y lo ponen en alquiler. Hablamos de grandes empresas inmobiliarias que actualmente el Consejo Deliberante no para de votar rezonificaciones de terrenos que pasan a valorizarse de manera descomunal para emprendimientos privados, para colapsar la ciudad y también extender este negocio inmobiliario a la periferia, mientras somos la ciudad con más barrios precarios de asentamientos de toda la provincia de Buenos Aires. Y vivir en estos barrios es vivir sin acceso a la cloaca, sin derecho al asfalto, a la recolección de residuos, al transporte público, sin unidades sanitarias donde atender la salud de las familias, sin absolutamente nada, sin las luces LED ni las cámaras que instala el intendente en el casco urbano. Entonces, nos parece que la ciudad ha crecido muchísimo, pero lo que ha crecido sobre todo es la precarización de las vidas de las mayorías trabajadoras y la desigualdad. Es muy difícil pensar acciones o medidas aisladas en el marco de gobiernos que nos han hundido en la precarización y en la miseria, ¿no? Sería deshonesto con mis propias ideas y convicciones rescatar una idea suelta y decir, tener las bicisendas están buenas, generan movilidad más sencilla y ecológica para mucha gente que quiere movilizarse de esa manera o que no puede ni siquiera pagar el pasaje colectivo. No se puede mirar una medida aislada sin ver lo que han significado estas gestiones para los trabajadores y trabajadoras de La Plata. Ha crecido la pobreza como nunca, ha crecido la emergencia alimentaria en las infancias, ¿no? Los estudios incluso de la Universidad Católica de La Plata, que hacen estudios bastante profundos sobre emergencia alimentaria y la situación de los barrios precarios, da cuenta de un crecimiento sostenido de datos que estremecen, como por ejemplo ¿no? La emergencia alimentaria. El salario promedio en la ciudad es de 90.000 pesos. El municipio es la agencia de precarización y empobrecimiento más grande que hay en toda la ciudad. Paga salarios de miseria y tiene a los trabajadores en condiciones de esclavitud. Un solo empresario en la ciudad se lleva el 25% del presupuesto, que es el dueño de ESUR, la empresa recolectora de residuos. Pero sin embargo, la recolección de residuos no llega a todos los barrios y se complementa con trabajo precarizado que hacen los cooperativistas, corriendo en camiones, atrás de camiones que no están en condiciones, poniendo en riesgo sus vidas por salarios que están por debajo de la línea de indigencia. Bueno, esto es una síntesis de las últimas gestiones, por no hablar del transporte público y del impacto ambiental de una política en favor de la contaminación y que no tiene ningún cuidado con los bienes comunes naturales en nuestra región.
Bueno, hacia las PASO presentamos una plataforma con 12 medidas urgentes, no porque sean las únicas, sino porque creemos que son las prioritarias. Entre esas medidas están, por un lado, el transporte público, que para nosotros hay que crear una empresa estatal única. El transporte, y acá hay una discusión de fondo que queremos dar, ¿no? El transporte no es un negocio, el transporte es un derecho. La movilidad en ciudades como la nuestra, una ciudad capital, una ciudad enorme, con un crecimiento de su periferia, el Gran La Plata, es cada vez más grande. La movilidad no puede entenderse como un nicho de rentabilidad empresaria, es un derecho para llegar al trabajo a tiempo, para poder educarse, para acceder a la salud pública y a los hospitales que están tan concentrados en el casco urbano. Hay un solo empresario en nuestra ciudad que tiene el 80% de los trazados y recorridos. Por lo tanto, es casi monopólico, hace lo que quiere. Determina las frecuencias, los recorridos y las tarifas de la manera que se le ocurre. Estamos con un transporte público que deja pie a las mayorías de nuestra periferia. En el año 2020, que es el último dato público al que pudimos acceder, estas empresas obtuvieron 3.500 millones de pesos de subsidio. Y lo que se está subsidiando es la rentabilidad de los empresarios. Y con la empresa de residuos lo mismo. Si gran parte del trabajo lo hace ya el Estado municipal, pero lo hace con trabajadores precarizados y con salarios miserables, ¿cómo puede ser que una empresa se le extienda el contrato 8 años sin ninguna revisión, sin que se le exija condiciones que resguarden el impacto ambiental que genera la basura en nuestra ciudad, sin ninguna supervisión ni control por parte de los ciudadanos platenses? Entonces, son negocios que se firman a libro cerrado, son concesiones millonarias que se dejan correr, y esos son los que viven verdaderamente del Estado. Esos son los verdaderos planeros del Estado, los que se llevan un cuarto del presupuesto y hacen lo que quieren con el impacto ambiental y la basura en la ciudad. En primer lugar, pagando un salario como mínimo igual a la canasta familiar, que hoy, según ATE-INDEC, con el impacto que tuvo la devaluación de masa al otro día de las PASO, calcula en más de 430.000 pesos, ¿no? Es lo que necesita una familia para alquilar, para acceder a una obra social, para garantizar la alimentación y la vestimenta de 4 integrantes. Pero pensemos, no tomemos sino esa referencia que para nosotros es la que vale, porque hay que contabilizar que las familias alquilan, el 40% de los ciudadanos de La Plata tienen que alquilar, no son propietarios. No contemos eso, contemos la línea de pobreza del INDEC, que no contempla alquiler ni otros gastos. Bueno, está casi en 300.000 pesos. Hoy un trabajador, un profesional de la salud en una unidad sanitaria platense no llega a los 150.000. Entonces, ¿qué trabajador, qué profesional va a querer trabajar en esas condiciones? Miren, este dato es impactante. 2022, el intendente gastó lo mismo en cámaras LED y publicidad que en todo el presupuesto de salud de la ciudad de La Plata. Es un escándalo. ¿Dónde están las prioridades? ¿Publicidad es una prioridad cuando tenemos unidades sanitarias devastadas en los barrios? Cuando tenemos barrios enteros a los que les falta la construcción y edificación de una unidad sanitaria y no tienen otra alternativa más que depender del colectivo de transporte público para atender hasta una emergencia. Sí, nos parece una barbaridad. Es un modelo de autofinanciamiento que quiso instalar Menem en los 90 con la reforma en el sistema de salud del menemismo, que Milei quiere llevar más hasta el final con el sistema de vouchers. Pudo aplicarse parcialmente porque en los 90 también hubo resistencia. Nadie lo revirtió. Pero ya hoy tenemos áreas completas de los hospitales que están tercerizadas. En la mayoría de los hospitales la cocina, la lavandería, en muchos también la limpieza no es estatal. Son empresas privadas que se terceriza el servicio, se lo desliga en manos de una empresa como si fuese un servicio que no fuese necesario y permanente en el hospital. Sabemos que son con convenios, se cobra un cuarto de lo que cobra un trabajador de planta permanente de un hospital de salud. Pero, hoy ya tenemos áreas desreguladas y se quiere avanzar aún más. Y la otra pata que tuvo la reforma menemista fue esto del autofinanciamiento, con copagos, con bonos, con cooperadora, muchas veces encubierto bajo distintos
nombres que la propia población, que ya con sus impuestos financia la salud pública, tenga que desembolsar a un extra para poder atenderse. Nos han hecho creer que en la pandemia se reforzó el sistema de salud, pasamos al primer mundo, creamos no sé cuántas camas, se asistió a la población con un esfuerzo increíblemente agotador de parte de los propios trabajadores de la salud. Son las trabajadoras y trabajadores de la salud que tienen más de un empleo para llegar a fin de mes, los que dieron todo, los que lo dan día a día, no solo en la pandemia. Yo trabajo en salud, me toca muy de cerca. Nuestra diputada provincial, Laura Cano, es médica del Hospital Sestino. O sea, estamos muy en contacto con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y la verdad es que falta de todo en el hospital y no debe ese de todo que falta suplirse cobrándole a la población. En primer lugar, plantear que nunca más policía, nunca reforzar el aparato represivo, más allá de que estamos en un momento donde es lo único que se escucha, ¿no? Hay un corrimiento a la derecha de la agenda política donde compiten los espacios políticos por quien propone la medida más contundente, y en esa contundencia se dice cualquier barbaridad. Nosotros no creemos que esa sea la solución, ¿no? Más policía, leyes más duras, más penalidad para combatir lo que se conoce como el pequeño delito urbano. Estamos hablando de ese. Entonces, ahora hablemos del otro, del gran delito, que es del que se habla menos. Pero lo que tiene que ver con el delito urbano, nos parece que hay que atacar las problemáticas de fondo. En una sociedad donde cada vez crece más la desigualdad, donde miles de pibes son arrojados a la marginalidad, donde son generaciones y generaciones de jóvenes que no tienen ninguna perspectiva de futuro y los han hecho creer que su vida no vale nada y por lo tanto aprenden que la del otro tampoco vale nada. Me parece que tenemos que hablarle a esa juventud con derechos, con posibilidad de trabajo genuino, con estudio, con acceso a la cultura, al deporte, a la recreación, y no que sean fácil presa de cualquier banda delictiva que tiene a muchos pibes como parte de esas redes, ¿no? En su momento el caso de Luciano Arruga fue un caso emblemático, porque en esas redes de lo que no se habla es que generalmente detrás hay complicidad policial. Y no hablemos del robo de guante blanco, estamos en el escándalo de Chocolate. Estamos en medio de la ciudad y en la legislatura del escándalo de Chocolate. Ese robo, de ese delito, de esos ladrones de guante blanco que le afanan a toda la sociedad todos los días en la cara y que es la plata que no tenemos después para permitir que la juventud tenga una perspectiva mejor. Primero decir que Milei huele a naftalina, no tiene nada de nuevo, creativo o distinto. Milei dice que Menem y Caballo fueron el mejor gobierno del país. Por lo tanto, quiere repetir su esquema. Quienes ya éramos adultos en esa época y laburábamos, yo era muy joven, pero laburaba y ya tenía que sostener un hogar, pensamos en eso y nos agarramos los bolsillos. Es el saqueo del país, es la hiperdesocupación, es rifar las empresas públicas, es empujar a la miseria y a la degradación, es terminar con la legislación que protege, con alguna protección de derechos laborales. Es la fiesta de los empresarios, es el yate de Insaurralde y la pizza con champán en el medio del Mediterráneo. O sea, es la obscenidad de la política. De eso nos habla Milei. Me parece, por un lado, que la forma que tenemos nosotros de demostrar que la rebeldía no puede ser de derecha, no es con Milei, es también desenmascarar lo que verdaderamente Milei propone. Y por otro lado, plantear que tenemos condiciones bastante desiguales para hacer la campaña, ¿no? No tenemos los enormes espacios mediáticos que le han dado a Milei porque lo construyeron porque a todos les servía. Es mucho más fácil polarizar con las ideas de quien te dice que hay que vender un riñón para llegar a fin de mes que con la izquierda que dice que hay que repartir las horas de trabajo, reducir la jornada laboral para crear trabajo genuino con derechos para todos. Esa agenda no se discute, preferimos discutir la de la derecha, dicen los grandes espacios, y así le han dado horas y horas de televisión con mucho respaldo. No tenemos esas condiciones, pero desde el lugar que tenemos y lo que sí tenemos, que es coherencia, convicciones, y poder demostrar con los hechos lo que decimos en cada campaña y en nuestra militancia cotidiana, queremos que llegue
a la mayor cantidad de sectores posible. Y eso lo hacemos nosotros y nosotras, poniendo el cuerpo, militando, recorriendo cada lugar de laburo, también en las redes, peleando esos espacios para llegar a la juventud y decirle que la verdadera rebeldía es por izquierda, que no hay que votar al menos malo, que hay que votar con convicciones, como dijo Miriam en el debate, hay que votar por las ideas que nos permitan pensar en un futuro, pero también un presente. No queremos solo que nos vendan espejitos de colores para un futuro lejano que algún día llegará, sino pelear hoy el presente. Sí, nuestra expectativa hacia las generales es poder hacer una muy buena elección, o sea, mejorar nuestra elección respecto de las PASO, crecer respecto de las PASO, porque es la forma de demostrar que somos muchos y muchas los que no queremos resignarnos a un futuro de ajuste y precarización. Y cuando uno dice ajuste parece una palabra en el aire, una generalidad, y no, ajuste es que tu salario no acompañe la inflación y todos los días te seas un poco más pobre. Ajuste es que te digan que tenés que renovar el alquiler, como le pasa a un montón de pibes y laburantes de nuestra ciudad, y te digan, te aumentó un 200%. Y vos dirás, soy docente, tengo 2 cargos, tengo que tener un tercero, ¿cómo hago para vivir? Ajuste es que tengas que elegir qué no comer esta semana o que puedas comer carne una vez a la semana. Ajuste es que seas un jubilado, laburaste toda tu vida y no puedes ni siquiera acceder a las cosas elementales o apagues la estufa muriéndote de frío porque no puedes pagar el gas. Eso es ajuste y eso es a donde nos llevó este gobierno y el gobierno anterior. Por eso crece Milei, porque hay una bronca y un desencanto con los que nos trajeron hasta acá. Nosotros somos una fuerza de trabajadores y trabajadoras, no somos políticos profesionales. Laburamos, vivimos de nuestro salario. Yo soy una trabajadora como cualquier laburante de esta ciudad que no llega a fin de mes, que pelea por sus derechos, que le exige a la conducción de su sindicato que rompa la pasividad y la entrega y dejen de reptar ante el poder de turno y salgan a la calle y peleen junto con los trabajadores, organicen esa lucha por nuestros derechos. Somos luchadores y luchadoras que vamos a estar en la calle y demostrar, como lo hicimos con la Marea Verde, que los derechos se conquistan peleando. Nadie nos regaló nada y es lo que tenemos que tener presente para lo que se viene. Y creemos que la izquierda es garantía de que eso va a ser así, de que ahí vamos a estar. Y tenemos en La Plata el desafío de ingresar al Consejo Deliberante. Y esa sería una novedad. Nunca logramos romper ese piso tan alto del 8 a 33 para acceder. Es un sistema de reparto para que estén siempre los mismos. Si el sistema fuera el mismo, por ejemplo, que en la legislatura o en el Congreso, hace años que tendríamos representación, pero no, hay que superar el piso del 8,33 para ingresar en el reparto. Estuvimos muy cerquita, yo estuve a muy pocos votos, saqué el 8%, me faltaron décimas en el 2021 para acceder. Creemos que podemos lograrlo si nos acompañan con el voto los que quieran que en el Consejo Deliberante haya otra voz. Deje de ser una escribanía del gobierno de turno y sea verdaderamente un espacio de deliberación, de debate de lo que nos pasa a los laburantes de esta ciudad, la juventud. Nuestra candidata es Sofía Martínez Naya, tiene 25 años, es una trabajadora precarizada, acompañante terapéutica, estudiante de esta universidad y una gran luchadora de los derechos de las mujeres y la diversidad, y queremos que la juventud patee un poco el tablero y sería muy bueno que podamos acceder al Consejo. Bueno, y Chipi Castillo encabeza nuestra lista de diputados nacionales por la provincia, un docente universitario de esta ciudad en el Congreso también sería muy importante. Bueno, el escenario es de reconfiguración sin duda de los espacios políticos, ¿no? Y en eso no da lo mismo cómo salga la izquierda el 22. Porque las coaliciones que gobernaron hasta ahora están estalladas. Si uno mira en Juntos por el Cambio, son partidos diferentes, pero a la vez el que acompañó a Larreta como vice, que es Gerardo Morales, el represor del pueblo jujeño, acaba de ser convocado por Sergio Massa a un gobierno de unidad nacional. Entonces, claramente, y el peronismo, ni hablar, los principales voceros del peronismo están bastante callados a la candidatura de Sergio Massa y les saltan escándalos de obscenidad y corrupción por todos lados, como el de la legislatura, como el de Insaurralde. Entonces, y no solo por la emergencia de Milei, ¿no? Como un fenómeno que expresa la bronca de la sociedad por el hastío que genera la política tradicional, sino porque los propios espacios políticos tal cual los conocimos hasta ahora van a cambiar. Inevitablemente va a haber una reconfiguración. ¿Cómo se dé esa reconfiguración? ¿Cómo se vuelvan a alinear las fuerzas políticas?
Lo veremos, no tenemos la bola de cristal, pero estamos convencidos de que va a ser así. Y en eso nos parece que la izquierda salga fortalecida el 22 de octubre como una voz potente en el país, con revalidando nuevos diputados, diputadas, ingresando a consejos deliberantes que no hay balotaje. Eso se define el 22 de octubre. Con un voto fuerte a nuestra fórmula presidencial de Miriam Bregman y Nico del Caño, y en mi caso en la Ciudad de La Plata, es un mensaje político a los grandes factores de poder, de que no nos vamos a resignar, de que no queremos ser el pato de la boda en la fiesta de los de arriba y los poderosos, de que vamos a salir a luchar pase lo que pase y que vamos a salir a defender los derechos que nos quieren arrebatar todos. Y de eso me parece que votar pensando en eso no es poca cosa. En el país de los panquequismos, de los cambios de camiseta y de bancas como nada, tener coherencia y defender los derechos de las mayorías populares y saber que lo que votás va a ser lo mismo que suceda después del 23, es un valor importante y nosotros queremos sostenerlo y defenderlo y convocar a que nos voten por eso. Muchas gracias. Gracias, chicos.